Hola, ¿cómo están? Muy bien, los temas de esta semana son un tanto amplios. Si bien en términos cronológicos estaríamos hablando aproximadamente entre el 600 y el 300 antes de Cristo, es decir, 3 siglos, y para las escalas de tiempo que manejamos en nuestra materia, 3 siglos son poco tiempo. Sin embargo, contamos con un montón de información, documentos escritos, evidencias arqueológicas que ameritan realmente trabajar estos temas a lo largo de varias semanas. Pero bueno, vamos a tratar de sintetizarlo en una sola. En primer lugar, vamos a focalizar en el imperio neobabilónico o caldeo y en segundo lugar en el famoso imperio persa aqueménida. Recordemos que estos temas forman parte de nuestra última unidad, la unidad número 6, y que además de sumar nuevos contenidos, estamos tratando de volver a lo que vimos a comienzo de año para repasar, pero también para dar un cierre coherente. Y la verdad es que sobre Babilonia y sobre Persia ya se conocía bastante desde la antigüedad porque tanto los griegos dejaron testimonios, fundamentalmente Heródoto y Genofonte, pero también los redactores bíblicos, pues hay varios libros del Antiguo Testamento que narran hechos sucedidos en Babilonia e incluso durante el periodo persa aqueménida. La visión que predomina naturalmente es una versión deformada, con una carga altamente peyorativa, fundamentalmente en lo que respecta a Babilonia, a partir del texto bíblico, se debe a que hayan sido los babilonios, los caldeos, quienes habían destruido el templo de Salomón y quienes deportaron a la élite judaíta a Babilonia. También viene de allí el mito de la Torre de Babel, e incluso más adelante en el libro del Apocalipsis, ya del Nuevo Testamento, aparece la figura de la ramera de Babilonia, ese personaje que según la tradición, ya más adelante, en la Edad Media, se va a asociar como la esposa de Satanás y a su vez como quien había sido la primera esposa de Adán, asociándola con Lilith, y un ser femenino asociado a lo demoníaco, a lo monstruoso, que tiene que ver con el fin de los tiempos. Los griegos no tenían esta visión tan negativa. Heródoto, por ejemplo, destacaba la enorme monumentalidad de la ciudad y las costumbres exóticas, ¿no?, de sus habitantes. A su vez, si bien es verdad que los griegos justamente se tratan de pensar y de definir en contraposición al imperio persa, eh, tildándolo justamente de tiránico, despótico, sentando las bases de lo que después conocemos como orientalismo. Sin embargo, aquí también las miradas eran un tanto ambivalentes, pues muchos admiraban al imperio, sobre todo su capacidad para mantener unida esa enorme extensión de territorio bajo la figura de un solo monarca, sistema de gobierno que les parecía mejor a algunos de ellos cuando lo comparaban con la caótica vida política de las poleis helénicas en el mundo griego. En el caso de los redactores bíblicos, sí había una visión muy positiva sobre los persas, fundamentalmente de Ciro, pues había sido en este periodo que lograron retornar a la ciudad de Jerusalén y reconstruir el templo. Así que desde este punto de vista se veía a los emperadores persas como figuras que se destacaban aparentemente por su mayor tolerancia religiosa. La bibliografía para esta semana no es mucha, tampoco es demasiado compleja, son dos textos de manual. Por un lado, dos capítulos del libro de Ruth, dedicado a la Mesopotamia, el capítulo 23 y 24, y mucho más reciente, mucho más actualizado, el último capítulo de los dos volúmenes del Oriente Próximo a la Antigüedad de Amelie Kurt. Les recordamos naturalmente que están las guías de lectura para ambos textos. Por favor, traten de utilizarlas si es que les llega a generar ciertos problemas la lectura. Comencemos repasando la caída del Imperio Asirio, que está analizada a comienzos del capítulo 23 de Rub,
Aprovechen también para repasar la última parte del capítulo 9 de Kurt. Y esto ya lo vimos en un video anterior, aquí simplemente volver a repasar lo ya comentado. Aquí tenemos la expansión máxima del imperio asirio durante la época de Asurbanipal, para fines del séptimo siglo antes de Cristo. Habíamos mencionado que en el sur, en Babilonia, siempre los caldeos habían provocado muchos dolores de cabeza a los emperadores asirios, y ahora hubo una nueva revuelta, en este caso liderada por un tal Nabopolassar, un líder caldeo, que va a resultar temporalmente triunfante. Y esto coincide con un ataque, con una incursión de los pueblos medos que vienen del este, que atacan el núcleo del imperio asirio, y va a resultar en la alianza entre medos y caldeos, y va a significar la caída de las capitales imperiales asirias. El poder imperial se refugiaría en la ciudad de Harran, un poco más hacia el oeste, y esto daría lugar a la intervención del ejército egipcio, que va a enfrentarse a los caldeos a orillas del río Éufrates, ya para el año 605, y según dicen las fuentes, o mejor dicho, no dicen las fuentes, ya el imperio asirio parece haber desaparecido del escenario político, y ahora son estas tres potencias las que van a comenzar a disputarse el dominio de toda esta región. Por un lado medos, por otro lado caldeos y finalmente egipcios. Aprovechemos para ver el tema de la cronología, una vez más la cronología que incluimos dentro del cuadernillo de cronologías y de mapas. A ver, estábamos con el tema de Asiria. Ahí tenemos la segunda columna que corresponde a los últimos años, el último siglo y medio de imperio asirio. Ahí podemos ubicar el origen de esta dinastía caldea en Babilonia, con Nabopolassar. Pasemos ahora a la columna de Irán. Incluimos Irán ahora dentro de nuestro espacio. Fíjense que ahí hay dos subcolumnas, por un lado medos y por otro lado persas. Y es efectivamente en torno a la época de Ciaxares, también digamos durante la segunda mitad del siglo VII, donde bueno, comienza estas incursiones medas en el corazón de Asiria. Esto da lugar, como decíamos, a que a fines del séptimo siglo antes de Cristo el imperio llegase a su final. Pocos años después sucede el hecho que habíamos comentado antes, la toma de Jerusalén, en este caso por el sucesor de Nabopolassar el caldeo, Nabucodonosor II. Incluyendo a Egipto, dentro de este escenario, en la última columna, vemos también que durante el siglo VII se produce lo que se llama el Renacimiento saíta, primero como una suerte de autonomía con respecto a los asirios, y luego de la caída del imperio, como mencionábamos, Egipto recupera su plena independencia, y es en este periodo de la dinastía 26 que sucede, como bien dice ahí el título, una especie de renacimiento. Muy breve, porque después será, como vemos aquí en el círculo debajo, los persas no solamente derrotarán a los medos, sino que conquistarán Babilonia, Palestina y finalmente, como veremos, también Egipto. Volvamos a los mapas. En nuestro cuadernillo de cronologías y de mapas tienen un mapa en blanco y negro, bastante simple. Aquí lo acompañamos con uno de color para poder visualizarlo mejor. Tenemos que el poder caldeo se consolida en lo que es la Mesopotamia, Siria, Levante, e incluye una parte importante del norte de lo que hoy es Arabia Saudita. El imperio medo se extiende al este de los Agros y al norte de los Montes Tauros, mientras que en Egipto, esta dinastía saíta, la dinastía 26, tiene el dominio pleno de toda la región de Egipto, desde el Bajo Egipto al Alto Egipto.
Fíjese que aquí el Imperio Medo está inconcluso, se escapa del mapa. Aquí hay un otro mapa, a decir verdad, no se sabe a ciencia cierta hasta dónde se expandía, e incluso algunos ponen en duda que se haya tratado realmente de un imperio. Es el caso de Amelie Kurt, que discute esto en las páginas 304 y 308. Aparentemente se trataba más bien de una confederación de tribus, y es por esto mismo, además de tribus nómades, con lo cual, digamos, los límites, las fronteras no son claras y tampoco son claras las alianzas, ¿no?, que dan lugar a esta estructura confederal. Tanto en términos demográficos como en lo que respecta a los asentamientos, las grandes ciudades y las formas de administración, el Imperio Medo tiene muchos puntos de diferencia con respecto a lo que podemos encontrar en Babilonia y en Egipto, donde perduran los grandes centros urbanos, donde perdura la práctica de la escritura y donde también están los grandes centros de población. Metiéndonos ahora en la situación de Babilonia, para esto tenemos el capítulo de Ru. Ahora esta ciudad, al convertirse en la capital de un imperio, puede aprovechar toda esa enorme cantidad de recursos e invertirlos en el ampliamiento, en la monumentalidad y el embellecimiento de la ciudad, que adquiere para esta época dimensiones extraordinarias que la convierten en la ciudad más grande y poblada del mundo. En el texto de Rook se describe bastante bien, hay un montón de videos en internet donde ustedes pueden encontrar reproducciones en 3 dimensiones. Cabe destacar 2 obras, por un lado la famosa puerta de Ishtar, que daba camino a la vía procesional, que era la avenida más importante de la ciudad de Babilonia, y por otro lado el famoso Etemenanki, la torre de Babilonia, o la torre de Babel, el Sigurat, la pirámide escalonada, también una obra monumental que se erguía en esta llanura y que dio lugar a ese famoso mito de la Torre de Babel. Presten atención que también, digamos, ahí se puede ver dónde estaba ubicado el Templo del Año Nuevo, una festividad muy importante que está muy bien descrita en el texto de Ru. Atención, porque en el texto de Ru está solamente el plano de la parte central. Aquí tenemos un plano de toda la ciudad. Toda esta Babilonia renovada, esta capital del imperio, está vinculado al largo y famoso reinado de Nabucodonosor II, pero el otro gran rey de esta dinastía caldea es el último rey, Nabonido, quien se lo conoce fundamentalmente por esta suerte de reforma religiosa en donde se ensalzó el culto a la deidad, el dios Sin, la luna. Recuerden ustedes que en la ciudad de Ur estaba el famoso templo al dios Sin, e incluso se vuelve a revalorizar el cargo de sacerdotisa que en su momento había inaugurado Sargón de Akkad, pero también adquiere centralidad otra ciudad, la ciudad de Harram, donde en su momento se habían refugiado los asirios, donde también había un templo dedicado al dios Sin. Otra curiosidad es que gran parte de su reinado él pasa, o sea, reside en una localidad ubicada hoy al norte de Arabia Saudita, que es en Taima. Bueno, no se conoce muy bien la razón de tanto de estas cuestiones religiosas como de estas cuestiones de estar ubicado en este lugar tan lejano, pero de una u otra manera se sabe que había fuertes conflictos con el clero de Marduk, el clero de Babilonia, lo que implicó perder el control político de esta ciudad, que a la larga terminó favoreciendo la conquista de Persia. Volviendo a la cronología, vemos aquí una vez más en el centro la columna dedicada a Irán, el imperio persa aqueménida. Resaltamos lo de Aqueménida porque después hay otros imperios persas, ¿no?, para la época romana y compañía. Pero bueno, en este caso se trata de una estructura política que perduró aproximadamente 2 siglos. Fíjense que a la izquierda está la columna de Grecia, y es en esta época cuando se produce
el siglo de oro, el siglo de Pericles, el siglo V. Esta época se delimita aproximadamente entre las guerras médicas y después la guerra del Peloponeso. Sin embargo, es un periodo muy breve de tiempo y Grecia, en comparación a Persia, era un territorio mucho más pequeño, mucho menos importante. Aún así, por lo menos en nuestro instituto, hay toda una materia anual de 5 horas, cátedras dedicada a historia de Grecia. En cambio, no hay ninguna materia dedicada a la historia del imperio persa aqueménida, que perdura hasta la época de Alejandro Magno. Como ustedes bien saben, el rey macedonio. Primero su padre Filipo había conquistado Grecia y bueno, Alejandro luego se expandió hacia el este y es quien va a conquistar a los persas. Luego viene, tras su muerte, la fragmentación de todo el territorio que va a dar lugar a los reinos helenísticos. Y en lo que respecta a Mesopotamia, comienza entonces la época seleucida, tema que no entra dentro de nuestra materia. Tenemos un cuadro cronológico mucho más detallado en el texto de Amelie Kurt, con los nombres de los reyes de Persia y sus años de gobierno. El imperio propiamente dicho comienza con Ciro II el Grande, a mediados del siglo VI a.C., y finaliza, como veíamos, con Darío III, aunque a decir verdad, como bien incluye aquí la autora, Alejandro de Macedonia también forma parte de esta lista de reyes, pues al derrotar a Darío III en Gaugamelas, Alejandro se convirtió en rey de Persia. Veamos un poco cómo fue esta expansión. Tenemos ahí en rosado, en el centro de la imagen, la región de Elam y al este la región de Persia. Bueno, esto formaba parte del núcleo de dominio persa durante la época de los medos, los caldeos y el Egipto saíta, como veíamos en diapositivas previas. Ciro II justamente lo que hace es rebelarse frente a los medos, a quienes derrota, y entonces, digamos, pasa a tener un dominio tanto de la ciudad de Ecbatana como, bueno, de toda esta región de Irán occidental. A partir de aquí, entonces, emprende su expansión, que no es más que consolidar el poder que los medos ya tenían en estas otras regiones. Por un lado, hacia el oeste en Anatolia y hacia el este en el resto de Irán y en parte de Asia Central. En estas regiones, el triunfo de Ciro se sintió simplemente como un cambio de mando, aunque en el caso de Anatolia, a decir verdad, ahí también comenzó un conflicto con el reino de Lidia, que había mantenido su independencia durante el periodo de los medos. Hacia el final de su vida, él logra la entrada a la ciudad de Babilonia, favorecida, como decíamos, por el clero de Marduk, y es este momento cuando los historiadores consideran que se debería fechar el inicio del imperio persa como tal. Su hijo Cambises es el que va a expandir el dominio hacia Egipto, y ahora Egipto pasa a formar parte del imperio persa. Entonces teníamos que estas tres entidades distintas y autónomas, medos, caldeos y egipcios, ahora han sido unificados bajo el dominio de los persas. Luego de la muerte de Cambises viene el reinado de Darío I y se produce la máxima expansión hacia el este, lo que es Grecia, perdón, hacia el oeste, lo que es Grecia, y hacia el este, lo que es el río Indo. Sobre Ciro II, el Grande, hay una fuente muy interesante, el cilindro de Ciro, que había sido enterrado en el templo de Marduk. Esta fuente está analizada en otro video, así que no quiero profundizar en ella. Otra fuente muy interesante está en la Biblia, en el libro de Esdras, al comienzo, un fragmento que se conoce como el Edicto de Ciro, de historicidad dudosa, que, habla de un edicto que el rey persa establece para que
aquellos judaítas que habían sido deportados a Babilonia por Nabucodonosor II puedan volver a Jerusalén y reconstruir el templo de Salomón. Desde este punto de vista, Ciro II siempre ha sido un personaje muy bien considerado, tanto por judíos como por cristianos. Su tumba monumental la podemos encontrar hoy en día en Irán, naturalmente, en la localidad de Pasargadas, en lo que antes era Elam. Ciro II, naturalmente, pasa a la posteridad como el fundador del imperio. Pero para otros, el verdadero fundador del imperio fue Darío I, quien después de las distintas revueltas que se ocasionaron a la muerte de Cambises, el imperio bien podría haberse fragmentado y llegado rápidamente a su fin. Sin embargo, Darío I, luego de una serie de campañas exitosas, logra no solamente derrotar a los rebeldes, sino unificar ahora bajo un mando más sólido todas las regiones e incluso, como veíamos en diapositivas anteriores, expandirse aún más hacia el este y al oeste. También comienza una serie de construcciones y reconstrucciones monumentales que van a marcar todo su reinado y que incluso van a continuar luego del muerto, particularmente en Susa, pero sobre todo su construcción más famosa es Persépolis. Les recomendamos que busquen documentales en internet, que se fijen en las imágenes de nuestro cuadernillo de fuentes. Y bueno, aquí tenemos en imagen grande, aunque un poco tapada, también recomendamos que lo busquen en internet, su tumba en Naqsh el-Rustam, donde además también está la tumba de otros emperadores persas. Una fuente muy importante para comprender el reinado de Darío es la inscripción de Behistún, pero esta inscripción ya ha sido analizada en otro video, así que no profundizaremos en ella. Amelie-Kurt, luego de dar cuenta de la historia política del imperio, se mete en la cuestión de la estructura del mismo, comenzando por el tema de la realeza. Aquí descolla la figura del dios Ahura Mazda, como en su momento había descollado la figura del dios Ashur en el imperio asirio. Aquí también el rey persa es simplemente un ejecutor de la voluntad del dios principal del panteón iranio. También aquí el Estado es pensado como una estructura política y al rey, que es su soberano, como la figura que tiene que defender y ampliar el orden frente al caos. Y aparecen estos términos, estas ideas que son de la verdad y la mentira, que se van a profundizar en el pensamiento mazdeísta. A su vez, el monarca aparece representado como un personaje ejemplar, como un modelo a seguir, y como aquella persona que gobierna una enorme masa de población, pero muy heterogénea, y un carácter heterogéneo que está permanentemente resaltado, ¿no? Parece haber una voluntad de querer dar cuenta de las enormes diferencias que existen entre todos los súbditos. Quizás esto se deba a que en su momento, en la creación del mundo, luego la historia de los pueblos se dividieron, se pelearon, se diferenciaron hasta que se convirtieron en extraños unos con respecto a otros. Pero ahora, gracias a la acción del imperio persa, por orden de Ahura Mazda, todo ese escenario caótico ha sido unificado, reunificado, bajo el mando de un único rey. ¿Y qué sucede con el tema de la religión mazdeísta o de la religión, el zoroastrismo, como es más común llamarlo hoy en día? Tenemos claro que Ahura Mazda es el jefe del panteón, por lo menos desde el punto de vista de los persas aqueménidas, pero ¿era el único dios, como más adelante sabemos profesaban los mazdeístas, los zoroastrianos? ¿O era simplemente un dios más del panteón? Muy posiblemente esta última sea la respuesta,
Más allá de algunas inscripciones de Artajerjes II que ustedes pueden encontrar en nuestro cuadernillo, la verdad es que tanto la evidencia textual como iconográfica nos da cuenta de unos reyes persas que reconocían la existencia de otros dioses y al clero de estos otros dioses, y que por lo tanto, si bien consideraban a Ahura Mazda el jefe del panteón divino, no eran ellos mismos mazdeístas o zoroastrianos. Esto nos obliga a tener que realizar una digresión sobre qué es esto del zoroastrismo, destacando los aportes que esta religión hace a otras religiones del mundo occidental. Uno de los aportes que aparece con el zoroastrismo es esta oposición entre una religión verdadera y otras religiones falsas. También comienza a tomar forma, ahora sí, definitivamente el monoteísmo, la creencia en un Dios único y omnipotente, Ahura Mazda. Tengamos presente que esta deidad formaba parte del panteón iranio, era la deidad superior, de más alta jerarquía dentro de este panteón, pero es a partir del zoroastrismo que esta deidad se va convirtiendo no solamente en la más importante, sino en la única. Esto implica que las demás deidades pasen a ser considerados dioses falsos o bien se conviertan en seres de otra naturaleza, ni divina ni humana, que ocupan obviamente una jerarquía inferior con respecto al único dios Ahura Mazda, y aparece también en el zoroastrismo las figuras, por lo tanto, de seres como los ángeles, pero también de seres como los demonios. Ahora bien, las personas tienen ahora la libertad individual de elegir el camino correcto, es decir, el camino que se ha revelado al profeta Zoroastro. También aparece una nueva concepción sobre el mundo del más allá, después de la muerte, y aparece una clara división. Por un lado, el cielo, el paraíso, a donde van a ir aquellas personas que eligieron lo bueno, el camino correcto, la verdad. Y por otro lado, un mundo inferior, el infierno, donde van a ir los mentirosos, aquellas personas que se portaron mal, que no confiaron en la palabra del profeta. También en esta religión aparece la creencia en una transformación del mundo, lo que se llama la escatología. En el caso del judaísmo y del cristianismo, el pensamiento apocalíptico, la creencia en un momento donde el mundo tal cual lo conocemos va a llegar a su final y va a comenzar un nuevo mundo pacífico, ideal, y esto está asociado a la figura de un Salvador, de un Mesías. También aparece en el zoroastrismo una oposición clara entre el componente espiritual, de valoración positiva, y lo material, vinculado más bien con lo negativo. También aparece aquí la centralidad de la figura del profeta. A ver, profetas había tanto en la religión egipcia como por ejemplo en la religión mesopotámica, podían recibir mensajes por parte de las deidades. La particularidad de este tipo de profetas, como Zoroastro y como otros que van a comenzar a aparecer a partir de esta época, es que no reciben cualquier mensaje, sino que reciben el mensaje. Reciben la noticia sobre cuál es la religión verdadera. Religión que ellos a partir de ahora van a tener que comenzar a difundir y dar a conocer por medio de su palabra y por medio de su obra. Comienza también con el zoroastrismo esta idea de mantener mediante la oralidad este mensaje que el único Dios le ha revelado al profeta y eventualmente la puesta por escrito de este mensaje, de esta revelación, que luego dará lugar a un texto sagrado, en el caso de la Avesta, pero que también, como bien sabemos,
es a partir de esta época que comienzan a aparecer otros textos sagrados que después van a dar lugar a libros, como es el caso de la Biblia. Centrándonos en la figura de Zoroastro, que en realidad es el nombre griego para Zaratustra, se trata de un personaje cuya historicidad no está confirmada. Se supone que vivió en el siglo VII o VI antes de Cristo, quizás en la región de lo que hoy es el noreste de Irán o incluso un poco más al este, en la región de Asia Central. Aquí en este primer recuadro tenemos una serie de elementos que pasan a configurar lo que es la figura paradigmática del profeta de una religión revelada. Primero, que este mensaje encuentra un fuerte rechazo por parte de sus compatriotas. Esto desata un conflicto con los sacerdotes, a quienes justamente el profeta acusa de estar profesando una religión falsa. Esta situación de crisis da lugar a su huida. De ahí la famosa frase, nadie es profeta en su tierra. Una vez fuera de su país, encuentra la protección dentro de una persona que suele ser el primer converso, y es fuera de su tierra que comienza a formarse una comunidad de creyentes en torno de su persona. Muchas veces se los vincula con un grupo de gente pobre que o bien realmente procede de los niveles más bajos de la sociedad o se trata de aristócratas, de personas enriquecidas que han dejado sus bienes materiales para poder sumarse a esta nueva comunidad de creyentes, donde se trata de una serie de vínculos personales que se establece con el profeta, ya sea en la forma de amigos o de discípulos. Esto es, por ejemplo, lo que uno encuentra luego en la famosa historia del profeta Muhammad. Hay otros elementos en la vida, o por lo menos en el relato que se conserva posteriormente sobre la vida de Zoroastro, donde también se lo vincula con ciertos elementos mesiánicos. Su nacimiento es anunciado, como había sido anunciado, por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Su concepción es en parte divina. Cuando nace es un niño resplandeciente de luz, que nace sonriendo, como por ejemplo aquí tenemos una pequeña escultura del niño Buda. Y también, ya sea durante su infancia o más adelante durante su niñez, tiene que superar una serie de desafíos, justamente para demostrar que es el niño elegido. Así que por un lado tenemos el mensaje revelado, como por ejemplo Moisés recibió en el monte Sinaí. La situación de crisis que se desata producto de este mensaje que se ha revelado, el conflicto con los sacerdotes, la huida, la conformación de una comunidad de creyentes por fuera de su país, como el caso del profeta Muhammad, y esta serie de elementos vinculadas con la natividad que aparecen en los relatos, tanto del nacimiento y de la niñez de Buda, como también de Cristo. Naturalmente que toda esta cuestión sobre Zoroastro y el zoroastrismo despierta mucho interés, aunque lamentablemente se cuenta con muy pocas fuentes y las que hay son bastante tardías. Por ejemplo, en el caso de la Avesta, estamos hablando ya de un libro prácticamente de la Edad Media, y aquí tenemos un fragmento de ese texto tardío. Algunos piensan que todavía hay testimonios muy tempranos, posiblemente de la época del propio Zoroastro, en este libro, como es el caso de los Yasna. Aquí tenemos un fragmento que ustedes pueden encontrar en nuestro cuadernillo de fuentes para la unidad número 6, donde vemos muy claramente estos elementos entre un rechazo de falsos dioses, de demonios, como el caso de los Daeva, y la predominancia del único y el verdadero Dios, Ahura Mazda, y la figura central, como veíamos, del profeta, Zoroastro. La imagen que acompaña esta diapositiva
se habrán dado cuenta ya, son los famosos Reyes Magos. Justamente los magos eran los sacerdotes que prestaban culto dentro del gran universo de religiones iranias. Uno de los símbolos de este culto era el fuego. Algunos debaten si todos los magos eran zoroastrianos. Lo más probable es que no, pero ya para la época de Cristo y para más adelante, eh, todo este sector sacerdotal ahora sí va a estar fuertemente ligado al zoroastrismo o al mazdeísmo en toda esta región de Irán. Volviendo al texto de Kurt y retomando la cuestión de la estructura del imperio, tenemos que tener presente que el rey naturalmente no era el único que gobernaba, había toda una enorme clase gobernante que estaba compuesta básicamente por una aristocracia persa, dentro de la cual también tenía un lugar destacado los medos. Todos estos funcionarios, autoridades, tenían un vínculo personal con el rey, como también había sucedido en el imperio neoasirio a partir del reinado de Tiglat-Pileser III, y un elemento fuerte que los cohesionaba era que compartían los mismos cultos iranios. A su vez, el imperio estaba dividido en provincias. El nombre original es satrapías, ¿no? A cargo de un gobernador, a cargo de un sátrapa. Aunque al interior de estas satrapías todavía persistían las estructuras políticas locales, las cuales presentaban una enorme variedad, simplemente por mencionar dos ejemplos, las ciudades fenicias y las tribus árabes. Naturalmente, estos tipos de organización política no tenían nada que ver uno con respecto al otro. Pero todo esto estaba englobado o de una u otra manera subordinado a estos sátrapas. La administración se llevaba adelante gracias a múltiples lenguas y sistemas de escritura, lo cual lamentablemente para el investigador, para la investigadora, da lugar a una enorme variedad de fuentes y muy difíciles de trabajar todas juntas a su vez. En el caso de la lengua persa, por primera vez se pone por escrito en este periodo y se adapta el sistema cuneiforme a la lengua, en este caso un cuneiforme alfabético. Persiste todavía la lengua acadia en el dialecto del sur de Mesopotamia, en el babilónico. También la lengua elamita, que como ustedes vieron, Elam formaba parte también del núcleo del imperio persa en sus inicios. Desde el imperio asirio, que perdura el uso de la lengua aramea y el alfabeto lineal para ponerla por escrito, y que ahora con los persas va a lograr una expansión formidable a lo largo de todo el territorio dominado por estos emperadores, y en el caso particular de Egipto, el lugar importantísimo todavía de la lengua egipcia escrita, en el jeroglífico, en el sistema de escritura monumental, pero también en el cursivo, en el demótico. A su vez, todo este enorme imperio estaba comunicado a través de una importante red de caminos y de postas, y había distintas ciudades capitales, en tanto y en cuanto definamos a las capitales como el lugar donde residía la corte. En efecto, en parte del año estaba en Persépolis, otra parte del año en Susa, y dependiendo también de cuestiones militares, en Ecbatana, en Media, en Babilonia o en Sardes, en la región de Lidia. Desde este punto de vista podemos decir que entonces la capital del imperio persa no estaba nunca en un lugar fijo, sino que estaba permanentemente en movimiento. Es decir, estaba allí donde estaba el rey y su gente. En nuestro cuadernillo tenemos un mapa en blanco y negro, que quizás sea más claro en este caso porque tenemos la división aproximada de las 20 satrapías del imperio persa, aunque hay dudas si realmente eran 20, algunos piensan que podía llegar a ser más. Además, esta división varió a lo largo de la historia. La numeración corresponde a Heródoto, y aquí puede ser que peque de griegocentrismo o helenocentrismo, en tanto y en cuanto la numeración comienza justamente por Grecia. Fíjense que la primera es la de Caria, la segunda es la de Lidia, la tercera es la de Frigia. Pero lo interesante aquí es que, bueno, cada una de las satrapías debía entregar tributos al emperador,
salvo una, justamente la satrapía de Persia, que estaba exenta de estas obligaciones y que en sí misma en realidad era gobernada de forma directa por el emperador, así que no era una satrapía propiamente dicha. Como decíamos, hacia el oeste tenemos las satrapías que primero enumera Heródoto, que son justamente las que están en el territorio del Mediterráneo oriental. Tenemos la de Cilicia, tenemos la de Siria-Palestina, que era en realidad la satrapía transeufrática, y la satrapía de Egipto. También se dividió en satrapías toda la parte oriental, esta parte de Irán oriental y de Asia central, donde comenzamos a conocer estas nuevas regiones que ahora están incluidas dentro de la red y vinculaciones de lo que antes era el cercano oriente. Por ejemplo, ahí tenemos la región de Bactria o Bactriana, Gandhara, Sogdiana un poco más al norte, la India, la última satrapía según Heródoto. Así que fíjense ustedes cómo se ha agrandado el mapa de la materia. Antes veíamos solamente Mesopotamia, sobre todo el sur de la Mesopotamia y Egipto. Ahora ese mapa nos ha quedado muy chico. El mundo realmente se ha agrandado. Desde Grecia hasta la India y desde, podemos decir, el sur de la planicie rusa de los escitas hasta la península arábiga al sur. Bueno, ahora sí, para finalizar, perdonen por la extensión del video, pero el tema lo ameritaba. Para hablar del tema de la estructura socioeconómica, imaginarán ustedes que debido a la enorme extensión de este imperio, que fue más grande que el imperio romano, existía una enorme diversidad de estructuras socioeconómicas. Tenemos tribus nómades en territorios prácticamente desérticos, tenemos enormes llanuras inundables dedicadas a la agricultura, como el sur de Mesopotamia, pequeños puertos comerciales, como en el caso de los fenicios. Desde este punto de vista, entonces, tienden a persistir las formas preexistentes. Pero claro, ahora está todo unificado bajo una misma administración y todos deben entregar distintos tributos, dependiendo naturalmente de los productos que se generan en cada una de estas regiones. Tanto el rey como la aristocracia persa disponían de fincas privadas en distintas partes del imperio, y una característica que en realidad preexiste al imperio persa, pero que bueno, ahora adquiere mucha mayor relevancia, son las colonias militares, es decir, estos grupos de personas que podían disponer de tierras cultivables, siempre y cuando luego tributen en forma de trabajo, fundamentalmente militar, para el imperio. Y luego tanto Kurt como también Ru, al final del capítulo 24, hablan de estas instituciones, una suerte de bancos, en el caso de Mesopotamia, fuertemente vinculados a los templos, que se trataban, digamos, de instituciones que administraban o arrendaban justamente estas tierras en colonato, tratando de invertir y de reinvertir y de especular con los precios, muchas veces de bienes muebles e inmuebles, lo cual, sin lugar a dudas, despierta cierto interés, sobre todo para esta época que ya existía la moneda, como vimos en videos anteriores, pero que también nos ayuda a visualizar esta variedad, ¿no? Y esta heterogeneidad de estructuras socioeconómicas. No queremos profundizar mucho en este tema porque, bueno, ameritaría trabajarlo con mucho mayor debate y, estando ya hacia el final de la materia, preferimos no seguir incluyendo problemas en la materia. Bueno, por supuesto que nos gustaría seguir hablando, hay mucho para seguir hablando, pero los dejamos ahora que lean tranquilos los textos, que puedan trabajar con las guías de lectura, que lean las fuentes, vean y revean este video, también el de los colegas que trabajaron las fuentes del cilindro de Sirio, de la inscripción de Begistum, y bueno, los esperamos la próxima semana ya con el último tema de la materia. Hasta la próxima.